Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación Pons por organizar este evento en este ático que conozco hace tiempo y que me gusta tantísimo. Y bueno, pues de veros a todos aquí y a antiguos amigos. Por allí está Isma, a Catalina, que también es compañera de CSIC. Sabéis que vengo de CSIC, de mis tiempos... ya no me acuerdo. Bueno, pues muchas gracias y es para mí un placer estar hoy aquí con todos vosotros compartiendo esta jornada dedicada a Deep Science, la importancia de España en este campo, así como la relevancia para la sostenibilidad de Europa. Sabéis que cuando nos referimos a Deep Tech, lo sabéis más que yo, o a Deep Science, estamos hablando de lo que yo creí que antes conocíamos como Key Enable Technologies, materiales avanzados, nanotecnología, biotecnología, micro, nanoelectrónica, fotónica, tecnologías cuyo proceso de desarrollo y la investigación y el escalado y su innovación resultan muy complejos. Su propia denominación, Deep Science, ya indica que su puesta en el mercado no es sencilla, al necesitar de una profunda investigación y transferencia. Por tanto, no es rápida ni barata, que es importante. Sin embargo, su desarrollo y fortalecimiento con la generación de conocimiento y su transferencia y la creación, consolidación y crecimiento de empresas es fundamental para la sostenibilidad, competitividad, resiliencia y soberanía tecnológica de Europa. Y todas estas etapas de desarrollo y fortalecimiento de la Deep Science necesitan apoyo económico con la colaboración más amplia posible de los diversos agentes financiadores nacionales e internacionales. Es necesario contar con el apoyo de políticas nacionales y regionales que favorezcan la inversión en Deep Science, inicialmente mediante subvenciones públicas de financiación en condiciones favorables o colaboración público-privada y finalmente a través de los fondos de Science Equity. Pero también es necesario contar con el talento, con una comunidad científica amplia y muy bien formada en estas tecnologías y, por supuesto, con gestores con experiencia en inversiones capaces de reconocer y comprender los avances de conocimiento en estas tecnologías. En España existe este talento, existe de sobra, pero debemos estar alerta sobre el déficit de alumnado, especialmente femenino, en las disciplinas STEM, que nutren de profesionales la Deep Science. Las vocaciones científicas de las mujeres deben impulsarse en las disciplinas STEM, ya que muchas de las profesionales que están surgiendo muchas de las profesiones que están surgiendo y surgirán en el futuro tienen mucha relación con Deep Science y digitalización, y no podemos perder el talento femenino ni crear una división social en los puestos de trabajo tecnológicos. La Comunidad de Madrid apoya de manera convencida a la Deep Science. Apoyamos a los grupos de investigación de las universidades y los centros tecnológicos con nuestra convocatoria de programas en tecnologías que saldrá el próximo mes de junio, esperamos. En nuestros institutos IMDEA, que se desarrolla ciencia excelente con vocación de transferencia y llegada al mercado. Apoyamos las startups Deep Tech para que puedan constituirse y crecer con garantía de éxito, y lo haremos con una nueva aceleradora Deep Tech que complementará las aceleradoras de Madrid +D, Health Start y ESABIC. Promovemos la innovación abierta a través de proyectos de efecto tractor y con la puesta en marcha de una nueva plataforma de innovación abierta que está ya en construcción y que también está residenciada en Madrid +D, que pretende dar servicio a todos los agentes del sistema, desde los que trabajan en TRLs bajos hasta los que trabajan en los TRLs más altos. Estamos convencidos de que este apoyo es fundamental para la sostenibilidad y la soberanía tecnológica de Europa y, por tanto, de España, ya que la Deep Science está teniendo y tendrá un papel más fundamental a la hora de afrontar los retos actuales y futuros que tendremos que enfrentarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Voy a presentar brevemente lo que se pretende que hagamos aquí entre todos, ¿no? Esta reflexión que vamos a hacer. Vamos a tener una discusión enmarcada en el contexto que nos va a dar la presentación que va a hacer Almudena. Almudena nos va a hacer un informe, el primero que se ha hecho en la Unión Europea, sobre cómo se financia en las etapas tempranas las tecnologías de las que hablaba Marina, comparado en Europa, comparado con lo que sucede en Estados Unidos, ¿vale? Porque al final hay una serie de ideas preconcebidas en Europa, no solo en España, que entendíamos nosotros y convencimos a la BBVA que debían ser revisadas y analizadas en profundidad, puesto que algo pasa, ¿no? En Estados Unidos el output es muy prometedor, ¿no? Y vemos unicornios, startups a 1000, etcétera, etcétera. Y en Europa, en este tipo de disciplinas que estamos hablando, y en Europa no es así, si bien al principio hay una serie de factores que parece que son comunes, ¿no? Entonces Almudena nos va a explicar este gran informe
que con mucho esfuerzo se ha elaborado entre Viable y BBVA, liderado por Almudena. Y a partir de esa explicación, pues auténticas referencias en este sector en España con una visión europea e incluso mundial, como son Rubén Bonet, CEO de Fractus. Es una empresa que en España deberíamos preguntarnos por qué no hay más, porque es una empresa que es maravillosa. Yo es una de las empresas que más admiro de las que tenemos en nuestro país. Luego tenemos a Belén, que nos va a explicar cómo una gran empresa industrial de las mayores de España está haciendo un gran esfuerzo para reindustrializarse y llegar a un punto muy distinto al que están ahora, puesto que la economía mundial lo necesita, la economía española lo necesita, y su punto de vista de gran multinacional, encima con dueños extranjeros que están apostando por todo ese cambio, es súper interesante, ¿no? Luego Nuria tiene una visión privilegiada de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está cociendo a fuego lento en el mundo de la propiedad intelectual en España. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan relevante? Porque todo esto que estamos hablando y que anunciaba Marina está muy relacionado con la propiedad intelectual. Este tipo de economía que tenemos que potenciar, uno de sus diamantes es la propiedad intelectual, que hay que cuidarla. A lo mejor hay que revisar lo que se está haciendo ahora, porque a lo mejor deberían hacerse de otra manera ciertas cosas, ¿no? Que yo creo que Nuria nos va a dar unas claves importantes. Y luego Almudena, además de haber liderado este informe, nos va a aportar su punto de vista de cómo se genera estas compañías de las que estamos hablando, cómo se generaría hoy un día un Fractus, porque creo que ha sido una heroicidad que exista esta compañía en nuestro país. Luego Rubén nos explicará con un poquito más de calma su trayectoria ya dilatada, pero la realidad es que hay un método especializado que no tiene nada que ver con cómo generar un portal de internet o una red de restaurantes o otro tipo de negocios que están estupendos, están muy bien, pero si necesitamos esto, que ahora va a explicarnos Almudena porque es estratégico, necesitamos una manera muy concreta de enfocar la inversión en estas tecnologías para que acaben siendo una empresa como Fractus, por ejemplo, y dentro de muchos años quizás como Cepsa, ¿no? Entonces, bueno, pues sin daros más la lata a este respecto, yo doy paso a Almudena para que por favor nos explique su fascinante informe, que insisto, que hay que tenerse muy en cuenta porque es la primera vez que en Europa, este informe se trabaja con la Comisión Europea también, es la primera vez que en Europa se llegan a estas conclusiones y se analiza de manera diferenciada el sector del que surge la industria del hardware, de la industria manufacturera, la industria que produce bienes, ¿no? Respecto de cómo surge otro tipo de actividades económicas más digitales, ¿no? O sea que demos paso a Almudena, por favor. Para pasar las diapositivas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y por darme la oportunidad de contaros, bueno, pues un trabajo que hemos estado haciendo con BBVA Research, que, bueno, pues entiendo que todos conocéis, BBVA Research es un servicio de estudios financieros con más de 100 analistas económicos y es un privilegio haber podido trabajar con ellos. Y como ha dicho Alberto, los dos puntos claves de este informe es que es la primera vez que hablamos del Deep Science como una categoría independiente con su propia personalidad. Y esto es muy importante porque para poder promocionar algo hay que identificarlo y hay que tener claro la visión de lo que es. Y lo segundo, hemos hablado del Deep Science desde un punto de vista económico. Esto ya no es que nos interesa a cuatro, que nos fascina la ciencia, no. Esto ya es economía, esto es industria y estos son los nuevos tiempos. Entonces es la primera vez que se ha puesto esto sobre un papel. El informe es muy denso, entonces hay una parte final de policies que no nos va a dar tiempo a tratar. Os recomiendo que, si os ha parecido interesante, en la página de Viable Capital o de BBVA Research podéis encontrarlo. Entonces es la idea de que os llevéis cuál es el flujo, ¿no?, de este informe. Entonces lo primero es, por donde partió todo y surgió, es cómo Europa se está posicionando ahora, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento interesante y convulso al mismo tiempo, muchos cambios geopolíticos, los bloques, la globalización se está rompiendo. Es un momento interesante y ante eso Europa ha tenido que replantearse cómo se reposiciona, ¿no? Y entonces ellos lo que han llegado a la conclusión es que hay tres objetivos básicos que ellos tienen encima de la mesa: es conseguir una Europa
sostenible, una Europa competitiva y una Europa más resiliente que sea capaz de pues enfrentarse a cualquier nueva crisis que nos afecte. Y lo que han visto es que para poder llegar a estos 3 objetivos es básico apoyarse en la innovación, en las tecnologías. No lo van a conseguir de ninguna otra manera. Y esto es algo que no es nuevo, o sea, esto es algo que, quitando los países que tienen en su PIB más de un 10% que viene de la venta del petróleo, quitando esos países, lo que se sabe ya, lo que todos los economistas saben, es que hay una correlación directa entre lo que es innovación y crecimiento de un país y bienestar de calidad de vida de las personas del país. Con lo cual, es hacia eso a lo que Europa se está apoyando. Y entonces, la siguiente punto es, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver en todo esto? ¿Cómo juega, qué papel juega en todo esto el Deep Science? Lo primero y muy importante es definir qué es el Deep Science. El Deep Science, dentro de lo que son las tecnologías disruptivas, el Deep Tech, tenemos como 2 grandes pilares. Uno de ellos sería el que son todas las tecnologías digitales. Hablamos de inteligencia artificial, machine learning, blockchain, ciberseguridad, todo ese tipo de tecnologías. Y el otro pilar es el de las tecnologías industriales, el de las tecnologías más tangibles, más hard. Y eso es el Deep Science. La nanotecnología, los materiales avanzados, la fotónica, la micro y nanoelectrónica, la biotecnología industrial. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho BBVA Research? Lo que ha hecho es hacer un match entre todas estas tecnologías y cuáles son las tecnologías que Europa ha dicho que son fundamentales para conseguir cada uno de los objetivos. Y lo que se ha visto es que el 90% de las patentes de Deep Science, o sea, las patentes de sostenibilidad, son Deep Science. Lo que se ha visto es que 2/3 de las tecnologías que dice Europa que son esenciales para mantener su competitividad son tecnologías Deep Science y que más de la mitad de las tecnologías que van a hacer una Europa resiliente son Deep Science, con lo cual Deep Science en los próximos años va a ser el actor clave dentro de las economías europeas para poder conseguir los objetivos que están buscando. Cuando se ha hecho un match de de qué categorización tienen las tecnologías Deep Science, las patentes en Deep Science, lo que se ha visto es que el Deep Science va de lleno al sector manufacturero, al sector industrial. Y esto es muy importante para Europa. Europa, su crecimiento ha ido muy apoyado al crecimiento de la industria, de cómo crece su industria. Y además, respecto a Estados Unidos, a nivel de trading, todo lo que es trading de bienes de manufactura, Europa es un líder a nivel mundial, ¿no? Entonces, que el Deep Science encaje de lleno en toda la manufactura es algo que le interesa mucho a Europa. Y el Deep Science son tecnologías que surgen en la mayor parte de los casos en el laboratorio, en los centros de investigación, en las universidades. Y entonces tienen que recorrer un camino para poder llegar a mercado. Y en este camino pues pasa de desarrollar una ciencia detrás, transformarla en un valor y después llegar a tener un crecimiento. Entonces lo que se ha hecho es ver estas diferentes fases y ver cuáles son los actores principales en cada una de las fases. Para posicionarnos, porque claro, la siguiente pregunta era ¿y cómo estamos de bien en Europa en Deep Science? ¿De dónde partimos? Entonces lo que nos hemos hecho es compararnos con Estados Unidos. Y entonces empezamos a compararnos desde el capital humano, ¿vale? ¿Cuánta gente está trabajando, investigadores en Deep Science, comparado con Estados Unidos? Y lo que vemos es que Europa está bastante bien, está bien posicionada, hay veces que estamos por encima en algunos puntos que otros de Estados Unidos, pero Europa realmente está bien posicionada. Y en el dinero que va a ese capital humano también andamos bien. Lo siguiente es decir, vale, ¿y este capital humano qué producción científica hace? Y hemos visto, bueno, pues cuáles son los papers, las patentes que se producen, y a nivel de producción científica, de inversión para conseguir esa producción científica, también, bueno, pues estamos al nivel. Europa está en un punto bastante bueno. Pero ¿qué pasa? Que cuando transformamos todo esto en una realidad empresarial, cuando transformamos todo esto en compañías, aquí es cuando se cae todo. Esto es un absoluto desastre. Entonces, tanto en número de compañías como en inversión
en capital privado para invertir en estas compañías. Entonces, la asignatura que tenemos pendiente dentro de Europa es esta, es poder tener un capital privado capaz de poder generar estas compañías, poder transformar toda esta ciencia que surge, esta producción científica, en realidades empresariales y que esas realidades empresariales de alguna manera se transformen en crecimiento económico y bienestar. Vale, y esto es algo que es muy importante, ¿no? Porque, como hemos visto, la innovación va directamente dirigida a lo que es el crecimiento y a lo que es el bienestar. Y esto, lo que se nos está lastrando a Europa es en el crecimiento de su PIB comparado con Estados Unidos. Y no solamente es eso, es que Europa se ha impuesto, de manera pues fenomenal, menos mal que no lo hemos impuesto, unos objetivos de llegar de sostenibilidad, de reducción de emisiones y demás, que son muy superiores a los que se ha impuesto Estados Unidos. Para llegar a eso necesitamos tecnología, necesitamos nuevas tecnologías, no vamos a llegar sin tecnología. Y además es que esto es algo que no es por buenismo, o sea, no es porque creamos que oye, hay que hacerlo y hay que ser buenos y no hay que contaminar, no. Es que desgraciadamente todo el cambio climático no es algo que ya está aquí y que está afectando a todos los sectores económicos. No es que no afecta hasta la banca, ¿no? Que me decían, bueno, pues que salió hablando una persona referente dentro del mundo de la banca y nos decía, no, es que en sitios donde ha habido un daño bueno, pues, a nivel medioambiental, eso se traduce que a lo mejor pues se venden menos pisos, eso hay menos hipotecas, los establecimientos o los locales comerciales que hay en la zona también, y todo eso es economía. Entonces, al final, todo esto está afectando a nivel económico a todos los sectores. Europa, desde siempre, ha sido líder a nivel de sostenibilidad, de generación de tecnologías. De hecho, lo que vemos es que Europa tiene un porcentaje alrededor del 40% de lo que se produce a nivel de sostenibilidad y constante en el tiempo, cuando Estados Unidos ha ido decayendo bastante, y ese lugar que está dejando Estados Unidos lo está cogiendo China. O sea, China está poniéndose fuerte en la generación de nuevas tecnologías dirigidas a la sostenibilidad. Y como hemos dicho, el 90% de estas patentes dirigidas a sostenibilidad son Deep Science, con lo cual, aparte de bueno, todo lo que hemos hablado, el Deep Science no vamos a conseguir esos objetivos de reducción de emisiones en Europa si no damos un fuerte apoyo al desarrollo de todas estas tecnologías que se transformen en empresas, que estas empresas resuelvan los retos de sostenibilidad. Y entonces ahora vamos a pasar a esa inversión, ¿no? Ha quedado claro que el Deep Science es algo que se tiene que promocionar, que va directamente ligado al crecimiento y al bienestar europeo, y ahora, ¿cómo hacerlo? Hemos visto que lo que hay un déficit y un gap enorme es en la financiación, en la inversión para conseguir que todas estas empresas que surgen en Europa lleguen a ser grandes empresas europeas. Entonces, a la figura anterior de las etapas y los actores se le une ahora una nueva capa, una tercera capa, que es la capa de la inversión, financiación en estas diferentes etapas. Entonces, lo que vemos es que aquí tenemos actores que son los actores públicos, tenemos actores que son corporates, corporaciones, y después tenemos un actor muy importante que ha sido un catalizador en todos los sectores. O sea, realmente en Silicon Valley se crearon todas las empresas que se han creado porque se creó también detrás un capital privado, unos inversores capaces de apoyar a esa gente que creaba esas empresas, capaces de invertir. ¿Para qué? Para que esas empresas crecieran y se desarrollaran. Entonces, la parte del capital privado es muy importante. El capital privado es un catalizador para el crecimiento económico de un país. Entonces, ¿qué hemos estado analizando? Hemos estado analizando pues, cuál es el crecimiento, si hay un crecimiento en inversión en Deep Science, y se ve que a partir del COVID, a partir del post-COVID, se ve un crecimiento grande en lo que es inversión en empresas Deep Science. Y también se ve que estas empresas Deep Science, a partir del COVID, que encaja con el aumento de inversión, también tiene un aumento brutal de la generación de puestos de trabajo. Y es que al final estas empresas son industriales. Estas empresas generan muchos puestos de trabajo cualificados. Entonces, la generación de esas empresas, la inversión en esas empresas nos generan también
una mejora de generación de puestos de trabajo cualificados. Cuando ya nos bajamos en la gráfica anterior a dividir en qué fase se está yendo ese dinero, a qué fase de inversión, tenemos en el capital privado como 3 fases de inversión. Una primera fase, que son las empresas nuevas, las empresas que hay que llevar a ventas, no tienen ventas y la tenemos que llevar a ventas, que es el Science Equity. Después tenemos una segunda fase, que es el Venture Capital, que es una fase en la cual ya lo que hacemos es crecer en ventas, crecemos en ventas. Y después el Private Equity, que es ya vamos a consolidar a expansión ya más nivel global. Si vemos hacia qué categoría se va el dinero, lo que vemos es que el dinero se va fundamentalmente al Venture Capital y al Private Equity sobre todo. El dinero de inversión que habéis visto antes, ese crecimiento de inversión, aunque también está creciendo el Science Equity, se está yendo fundamentalmente a etapas posteriores de crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tenemos en mente todos es, bueno, pues en etapas primeras, pues las grants, las subvenciones, ¿no? Pues eso es lo que tiene que haber. Y entonces esto es muy interesante porque lo que se ha visto es que no hay una correlación directa entre que si tú tienes más grant al principio, lo que vas a tener después es un ecosistema de capital privado más sano. No, las grants son muy buenas, son muy necesarias, pero se quedan cortas. Tiene que haber un capital privado detrás que sea quien apoye a estas compañías. Más aún cuando vemos esta gráfica. Esta gráfica lo que dice es, pues grants, fondos de Science Equity y demás, cuál es la cantidad de inversión que cada categoría invierte en las diferentes rondas, en la primera ronda, en la segunda ronda, en la tercera ronda. Lo que se ve es que las grants aparecen en todas, pero realmente quien es eficiente invirtiendo en Science Equity son los fondos de Science Equity, son el capital privado, porque es trivial, son inversores especializados cuyo trabajo es entender estas empresas y poder invertir en ellas. ¿Y qué pasa? Que eso se traduce en que después los tickets de inversión que van a estas empresas son mayores y estas empresas necesitan dinero. O sea, si estas empresas empezamos a meterles de 50.000, de 20.000 en 20.000, no llegamos a ningún sitio. En otros sitios se están invirtiendo más. Entonces, al final competimos a nivel global. Necesitamos inversores capaces de entender estas tecnologías y entender el riesgo y el poder invertir en mayores cantidades. Y no solamente vemos que es eficiente la inversión desde los fondos de Science Equity. Lo que vemos es, en la primera gráfica, es cuáles son los inversores de Science Equity, de la primera fase de inversión. Y la segunda es teniendo en cuenta todo, que sabéis que principalmente la cantidad de inversión va a fases posteriores. Lo que se ha visto es que si queremos tener un ecosistema de capital privado potente, sano en Europa, o lo construimos desde dentro o no va a venir nadie desde fuera. Este es un trabajo muy hands-on, es un trabajo muy de crear empresas, de ayudar a estas empresas a desarrollarse, con lo cual tiene que ser interno. Hay que crear fondos europeos que sean capaces de poder hacer esta función. En cambio, cuando ya nos vamos a fases posteriores, nos vamos a fases más de crecimiento, aquí lo que vemos es que hay mucho capital de fuera de Europa que viene a Europa para poder invertir en estas compañías. Y aquí es donde se está desplegando toda la estrategia europea de hacer fondos grandes de 1 billion para hacer ese scale-up y que de alguna manera Europa siga apoyando y no sean los fondos extranjeros los que solamente invierten en estas compañías europeas para intentar que sigan siendo europeas, ¿no? Y después si vemos la tipología de inversores, ¿vale? Al final lo que vemos es que en Deep Science quien más invierte son los fondos de capital privado. O sea, los fondos de capital privado realmente son un actor importante si nosotros queremos desarrollar una economía basada en Deep Science. Y esto es un resumen. En el informe podéis encontrar pues, mucha más información, policies y demás, pero bueno, quería daros ese flujo de cómo se ha construido el informe y de los principales resultados. Así que pues, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar con una mesa redonda. Yo voy a permitirme que os tengo ahí, no podéis salir corriendo, voy a dar 2 datos que vemos en nuestra práctica diaria. Cada vez más en Europa las compañías
industriales, cuando van pasando de fases, en muchos sectores se ven condenados a tener que irse a Estados Unidos sí o sí, porque cuando en Europa no hay tracción de capital privado, como dice Almudena, que no hay, los inversores privados te exigen que la empresa esté en Estados Unidos, te meten dinero que tienen que estar ahí. Tenemos muchos ejemplos como Cellink y muchas otras compañías europeas que en cuanto cogen tamaño se tienen que ir de Europa y si no empezamos a poner, en España va a acabar sucediendo y está sucediendo ya, ¿no? Si no empezamos a poner ahora las piezas para que el tamaño se pueda dar aquí, pues estaremos haciendo todo el trabajo sucio para que acabe yendo todo, al final, cuando esté ya estupendo todo, pues se va a acabar yendo a Estados Unidos, ¿no? Que no es gravísimo, pero no es ideal, ¿no? Entonces, bueno, ya me callo. Y vamos a empezar, si queréis, un poquito, presentaros 2-3 minutos cada uno, si os parece, y ahora, si queréis, voy a hacer 2 o 3 preguntas, pero en el fondo vamos a hablar, a partir del contexto que da Almudena, de vuestras prácticas de trabajo cada una, vuestra práctica profesional, un poco lo que consideráis en relación con esto. ¿Vale? Por favor, Rubén. Empiezo yo. Sí. Bueno, buenos días, me llamo Rubén Bonet, soy el fundador y CEO de Fractus. Muchas gracias por los elogios del principio. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, muchas de las cosas que se han dicho me siento plenamente identificado, las he vivido en primera persona y luego en el coloquio ya profundizaremos. Y bueno, Fractus, mi compañía, es una spin-off universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña. Somos muy antiguos ya, empezamos en el año 99 y un poco pasamos por las fases de spin-off, business angel, serie A, serie B, serie C, pivotar, internacionalización, es decir, bueno, un gran conjunto de actividades, pero básicamente éramos, y sin saberlo, un deep science, sin saberlo, porque la palabra no existía, ¿no? Y bueno, encantado de ver cómo todos nuestros aprendizajes, o gran parte de nuestros aprendizajes, ahora se ven reflejados en un informe, ¿no? Que, por supuesto, tiene otras experiencias incluidas, pero que de alguna forma nos sentimos que hemos ido abriendo un cierto camino, ¿no? en este terreno del deep science y de la inversión, ¿no? Mi función en la compañía ha sido, por supuesto, muy vinculada con el desarrollo del negocio, pero sobre todo con lo que es las rondas de financiación, lo que son las ampliaciones de capital y la búsqueda de capital para desarrollar la compañía, con lo cual todo lo que habéis dicho me siento muy, muy cercano. Y bueno, luego ya comentamos más cosas. Gracias. Voy. Sí, bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Belén Linares, soy la directora de innovación de CEPSA y bueno, pues me siento muy identificada con aquello de las mujeres STEM, ¿no? Yo soy ingeniero aeronáutico, la época en la que éramos 3 en clase, 3 mujeres, y me dedico además a la tecnología y la innovación. Me he dedicado siempre en el ámbito de las energías de transición energética renovables, hasta que hace 4 meses llegué a CEPSA, ¿no? CEPSA es una compañía del sector del oil and gas, que todos conocéis, porque lógicamente tiene una redistribución que le hace marca, pero que está en plena transformación, una transformación en el ámbito de la transición energética y de la sostenibilidad, porque bueno, el sector del oil and gas sabéis que tiene que transformarse. Tiene que transformarse. Las grandes petroleras quizá tengan un tamaño complicado para poder hacerlo, y CEPSA pues es suficientemente grande, pero también es suficientemente pequeña comparada con un BP, un CEPSA, un Shell, perdón, un BP, un Chevron o un Shell o un Repsol. Y bueno, pues queremos ser la punta de lanza de esta transformación, ¿no? Y esta transformación pasa por las tecnologías de Deep Science, porque somos una empresa industrial y la transformación digital es importante, la inteligencia artificial es importante, por supuesto que sí, la computación cuántica lo va a ser, lo hemos comentado antes en los previos, pero para poder invertir en nuevas tecnologías de transición energética hay que invertir en Deep Science, y por eso estoy aquí en CEPSA. Luego os contaré un poquito más sobre lo que estamos haciendo para tratar de revertir esta situación, ¿no? Que este informe ha dejado tan claro y tan nítido, que la verdad es que está muy bien que por una vez se cuantifique realmente dónde estamos. Con respecto a Estados Unidos, y cuidado con Asia, ahora lo comentaremos, cuidado con China, cómo están entrando en este ámbito también. Bueno, yo soy Nuria Marcos, soy la directora general de Pons, y la ocasión de que celebráramos este encuentro, aparte que Almudena y yo la considero amiga,
y hablamos mucho y coincidimos mucho en todo. Desde luego, el contenido del informe, que cuando lo lanzaron y vimos la primera presentación, estábamos Rocío y yo allí escuchándolo, dijimos, pues es que claro, estamos defendiendo lo mismo. Lo mismo es que necesitamos escalar y profesionalizar los resultados de la ciencia de nuestro país. Para hacer que sean resultados que sirvan a las empresas, necesitamos tener empresas que puedan recibir esos resultados y que no sean todas micropymes, que no lleguen a ser grandes compañías. Necesitamos ejemplos de compañías que escalen y lleguen a ser grandes. Necesitamos ejemplos de empresas que, como Cepsa, tomen ese testigo de es que tenemos que cambiar, pero cambiar de dar una vuelta enterita al calcetín. Y para todo eso, y este es mi claim, claro, es que la propiedad industrial no es que sea el elemento fundamental, pero sí es un buen hilo conductor. ¿Por qué? Pues porque al final nos da, no voy a hablar de seguridad jurídica, que también nos da, nos permite organizar toda esa trazabilidad y todo ese modelo de negocio. Al final, cuando hablamos de estrategia de EPI, que ayer comentando con Alberto el contenido de la charla, la estrategia de EPI es eso, es poner orden en nuestra casa con una serie de elementos que nos permitan negociar con los más grandes, negociar con los pequeños, buscar proveedores, buscar socios. Y como os digo, ese es nuestro hilo conductor. Bueno, yo creo que ya no hace está falta. presentada. Pues mira, aprovechando que estamos aquí los cuatro, que creo que es un lujo tener esta representación del ecosistema, ¿no? Con esta profundidad y este criterio y esta autoridad que tienen para hablar de cada uno de sus respectivos temas. Yo os lanzaría la primera pregunta, ¿no? Vosotros, ¿qué echáis de menos que debería ser? Mañana Marina es presidenta de España y dice, oye, os hago ministros, ¿vale? Y presupuesto ilimitado. O sea, ¿qué haríais vosotros? ¿Qué queréis vosotros? Cada uno en un ministerio distinto, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que creéis vosotros, basados en vuestra experiencia? ¿Qué es lo que hace falta en España para que España, pues de repente sea a nivel industrial Suiza o Suecia o sea otra cosa que a día no hay? Un solo dato, permitidme que os comente que en España la industria es el 13% del PIB, ¿vale? Y representa el 50% del trabajo cualificado. Es decir, si en España tuviéramos un PIB de industria del 26%, por ejemplo, que es donde deberíamos estar, imaginaos el trabajo cualificado que habría en España, pues estaríamos nadando en trabajo cualificado, ¿no? Para que los asistentes no expertos vayan tomando titulares, ¿no? Entonces, vosotros, ¿qué es lo que echáis de menos que falta en España? Y primero, muy brevemente, si pensáis que España podría llegar a estar ahí, tener una economía realmente avanzada, realmente transformada, realmente industrial, ¿no? Te comento a ti, a lo mejor empieza tú, Rubén. Vale. Te has hecho un largo. Bueno, buena pregunta, Bueno, un tema que no hemos tocado, ¿vale? Un segundito. Podéis hablar entre vosotros, interrumpiros, interpelaros, menos pegaros, podéis hacer lo que queráis. Cuando comparamos Estados Unidos y Europa, ¿no? Sí, hay más fondos de inversión, hay más dinero, hay más IPOs y es como más fácil llevar la innovación al mercado, ¿no? Como las estadísticas lo demuestran, ¿no? Hay algo que no hemos comentado y que yo creo que es importante, que es la mentalidad del país, ¿no? Y es que yo los conozco, los he vivido, ¿no? Ahí los investigadores son básicamente, y hay excepciones en todas partes, ¿no? Son hijos de inmigrantes que llegan al país y se buscan la vida. Y son hijos de sudamericanos, de europeos, de asiáticos, que llegan ahí y juntos levantan el país y tienen ganas de emprender, de montar compañías, de que su investigación llegue al mercado, de triunfar, y no están pendientes de la subvención, el grant, que es como una droga, para seguir el siguiente año de investigación y el siguiente año de investigación. Con lo cual, y esto yo no sé cómo hacerlo, no tengo la solución, pero creo que es un dato que habría que analizar, ¿no? Y ver cómo lo podemos atacar, ¿no? Que es cambiar la mentalidad del científico investigador español para convertirlo en un emprendedor. Está muy bien asociar científicos con emprendedores puros, ¿no? Pero ese germen de la semilla de emprender está bien que esté ya en el señor que está investigando en fotónica y que sueñe con ser el Steve Jobs del futuro, ¿no? Y esto aquí yo creo que nos falta, y en Estados Unidos lo tienen. Por sacar algún tema, sí. Perfecto. Bueno, ahora... Bueno, yo creo que el papel, además de las corporate, es importante, por continuar con el hilo de lo que comentaba Rubén. Mirad, en Cepsa tenemos un centro que se llamaba hasta hace 4 días de investigación. Es un centro que hay en Alcalá de Henares,
obviamente orientado a las tecnologías del oil and gas y que estamos y tenemos que reconvertir ahora y orientarlo a las tecnologías de la transición energética, y que rápidamente detectamos que teníamos que cambiar de centro de investigación a centro de innovación. ¿Por qué? Porque dentro de ese centro de investigación no había startups, no había emprendimiento, había investigadores. Había investigadores muy reputados, con un conocimiento realmente increíble. Tenemos mucho conocimiento, mucho I+D en España, pero nos falta la parte de emprendimiento, nos falta traccionar de ese I+D para conseguir que se convierta en innovación. De hecho, hemos devaluado tradicionalmente la I pequeña, si pequeña, menos subvención, pero realmente la I pequeña es la que nos va a ayudar a generar un producto mínimo viable, que nos va a ayudar a hacer que esa investigación repercuta no solo en un paper o en una patente, que está bien, pero no es suficiente. Las patentes no vamos a desarrollar económicamente el país, ¿no? Y yo creo que es un reto. Creo que el ecosistema de startups es importante que esté con el ecosistema de investigadores. Al margen de que, bueno, efectivamente las subvenciones puedan parecer inicialmente una ayuda y que quizá estén generando un poco de dopaje al sistema, yo estoy completamente de acuerdo con Rubén, pero es cierto que tenemos ahora la oportunidad en España de juntar el sector emprendedor, que está en efervescencia ahora mismo, Barcelona es un ejemplo, y muchos otros polos. Madrid lo va a ser en breve, con todas las iniciativas además que en los últimos años se están poniendo en marcha, con ese sector investigador, académico, la academia y el sector de la innovación abierta, ¿no? Yo en CEPSA insisto mucho ahora en que la innovación abierta no es solo el sector de las startups, sino también está el sector de la academia. Y yo creo que esa unión de las dos partes va a ayudar a rejuvenecer mucho. Soy evidentemente optimista en general, pero de verdad que creo que tenemos lo importante, que es el conocimiento. Porque es cierto que hay muchos países que tienen un sector de innovación abierta colaborativa, startup, muy amplio, pero al final analizas de qué se trata. Y no quiero minusvalorar obviamente la parte digital, que es importante, pero unas tecnologías de inteligencia artificial, blockchain, si no tienen un caso de uso, ¿qué nos aportan económicamente? Entonces, la búsqueda del caso de uso industrial, económico, social de estas tecnologías es importante también. Y yo creo que es una inversión fácil, porque es más pequeña. Las Deep Tech tienen muchísimo más necesidad de músculo financiero. Las Tech tienen una necesidad mucho menor de músculo financiero. Las aplicaciones, ¿no? En nuestros programas de aceleración están viniendo multitud de startups que han necesitado menos inversión para empezar, porque no son deep science. Y como son más fáciles, ¿no? En inversión, en aceleración, creo que tenemos que evitar solo centrarnos en esa parte, que también, y trabajar un poco lo que ha sido siempre core en el sistema español, que es la industria, la investigación tecnológica, y revertirla a negocio, ¿no? Con lo cual yo no sé lo que haría si fuera ministra, porque la verdad es que no me lo he planteado, pero sí es cierto que quizá una idea que se me ocurre es tratar de acercar, como bien decía Rubén, el sector científico tradicional con el sector de emprendimiento, para que, a ver qué sale, ¿no?, de ahí. Pues mira, voy a seguir yo con el hilo también. Justo es que donde yo veo un problema real, y precisamente para Deep Science es la clave, es en esa investigación pública, ¿no? Tenemos universidades muy solventes, pero se han convertido a efectos de protección, transferencia y acercamiento a las corporate, o generación no quiero saber tu experiencia para constituir una spin-off, imagino que fácil no fue, porque tenemos esa tendencia quizá en España a burocratizar todos los procesos, y las universidades se han convertido en la parte, no vaya a ser esto una crítica, sino es un punto de mejora. Creo que tenemos un punto de mejora relevante para que ese acercamiento sea más fácil, y estoy segura de que los fondos podrían acercarse a las universidades, a los centros públicos de investigación. Tenemos aquí a nuestra representante de los INDEA. Tienen que ser más sensibles a las necesidades de verdad del mundo real. Tenemos que sectorializar mejor
tenemos que hacer que nuestros investigadores trabajen por proyectos que de verdad generen impacto y puedan hacer cosas, porque si no, te pones a analizar, hay portafolios de universidades, centros de investigación, y te cuesta encontrar proyectos solventes, bien trabajados. Y luego nos falta perseverancia y falta quizá, estoy diciendo totalmente irreverente también en esto, pero nos falta continuidad política. O sea, si cambiamos las políticas de unas legislaturas para otras, es que me da lo mismo. En investigación tendríamos que tener un pacto de Estado, ¿no?, por aquellas cosas en las que creemos. Si vamos a ser buenos en esto, y esto va al hilo de la famosa autonomía estratégica y la soberanía tecnológica, sectorializamos, decimos en qué creemos que podemos ser más o menos buenos, conseguimos alinear nuestra investigación pública, universitaria, nuestros centros de investigación. Por Dios, no cambiemos las políticas en la legislatura siguiente, ¿no?, y hagamos que esa alianza que podamos tener con Cepsa, incluso con Fractus y con cualquier otra gran compañía, no se pierda, porque somos de ida y vuelta. Y bueno, complementando, pues se ha hablado de la parte científica, los corporates, también las políticas públicas. Yo lo que me comentaría es, o sea, se necesita que en España haya un músculo inversor. O sea, tenemos que tener un país que tenga un capital privado que entienda estas tecnologías y que pueda apostar por ellas. Entonces, eso hay que subir más arriba y hay que ver dónde están esos inversores que son capaces de poder nutrir con ese dinero al sistema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que hacer políticas para que, pues, es lo que pasó en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, para que se creara todo ese ecosistema de Venture Capital, fue una pequeña aclaración en una ley donde se dijo qué significaba invertir en, o sea, no invertir en riesgo, que había que diversificar. Entonces eso se aclaró. Entonces lo que hizo es que los fondos de pensiones pudieron desbloquear un porcentaje ínfimo de todo el dinero que tenían, pero eso fue a capital privado, y eso lo que hizo es que se crearon un montón de gestoras y que esas gestoras pudieron nutrir a esos emprendedores de ese dinero para poder salir adelante. Entonces, yo creo que hay que tener políticas para que estos fondos de pensiones puedan invertir, para que los propios personas con grandes patrimonios vean a la inversión en Deep Science como una inversión rentable. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el modelo de Israel, ¿no? Israel, para poder... O sea, cuando tú estás comenzando algo, el dinero es miedoso, ¿no? Entonces dice, oye, pues vamos a darle las facilidades, ¿no?, que se dijo en Israel. Se dijo, oye, vamos a garantizar o vamos a dar unos beneficios fiscales para que tú puedas apostar por esto, mete tu dinero y así estás seguro que... Entonces eso revolucionó el país, porque eso hace que vaya dinero. Entonces yo creo que tenemos que pensar a ese nivel. O sea, tenemos que trabajar dónde está el dinero y cómo ese dinero canalizarlo hacia empresas Deep Science, ¿no? Porque como ha dicho Belén, las tecnologías, las empresas digitales, porque claro, no hablo de inteligencia artificial que hace Google, ¿no?, que eso es millones y millones y muchos años, pero muchas veces nos encontramos en compañías de inteligencia artificial que es una integración o es una aplicación de algo que es mucho más sencillo. Estas empresas tenemos que hacer planta piloto, planta industrial, demos, a montar fábricas, ¿no? Entonces, esto es tiempo, esto es dinero. Entonces, hay que a los inversores darles algo para que vean atractivo este segmento y que se mueva la rueda y ya la rueda pueda demostrar lo beneficioso que es invertir en esto. Perfecto. O sea, yo, si me permitís una postilla, yo, un poco viendo la opinión de los cuatro, me vende un poco a la cabeza la idea de que lo que hace falta es una política industrial. No la hay, porque la política industrial tiene en cuenta todos esos elementos que habéis dicho. Entonces, oye, yo quiero tener una economía basada en industria avanzada, en tecnología avanzada, necesito tener claro el camino del capital privado, tener claro el camino de la propiedad intelectual, tener claro el camino de las Big Corporate para que guíen el camino realmente, porque es muy importante, y necesito tener claro el camino de qué centros de investigación quiero. Pero antes de eso, comentaba Marina, el tema de las STEM. O sea, no tenemos una política educativa que diga, oye, si quiero tener esta industria en el futuro,
necesito poner todas estas cosas en fila. Está todo como muy deslavazado, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con los famosos PERTEs, ¿no? Que cada ministerio tiene un poco y luego está la SEPI, luego no sé quién, está por ahí todo muy manga por hombro y se echa en falta esa política, esa industria, esa política industrial a medio o largo plazo como visión de país, ¿no? Entonces, aprovechando un poquito, siguiendo al hilo, yo te preguntaría un poquito caso práctico, Rubén, para que nos hagamos una idea todos de qué se trata, qué hace falta para tener una empresa de Deep Science, si nos pudieras contar pues todas las rondas que has tenido, cuánto capital has levantado, dónde lo has levantado, asumimos que ha sido un sufrimiento, no ha sido una heroicidad conseguir todo eso, pero estaría bien que nos dijeras si es posible, oye, a día de hoy, ¿cuántos empleados sois? ¿Cuántos erais al principio? ¿Cuántas rondas habéis levantado? ¿Cuánto dinero habéis levantado? Para que la gente que no es experta en qué hace falta para que haya más Fractus, pues podamos hacernos una idea. Y si a lo mejor te hubiera venido bien que en España hubieran existido más Viable o hubieran tenido más tamaño cuando tú empezaste, ¿no? No hubieras tenido que hacer la predicación en el desierto. Muy bien, vamos para allá. Antes sí, voy a contestar esta pregunta en concreto, es un poco sobre la historia de Fractus, pero déjame que dé dos datos, ¿no?, de la conversación anterior antes de que se me olvide. El primero de ellos es que para que el capital fluya a los proyectos Deep Science tenemos que demostrar rentabilidad, ¿no? Un tema importante, ¿no? Y ayer precisamente leyendo, o antes de ayer, un informe del Boston Consulting Group, están comparando tiers de proyectos de fondos de inversión de Deep Tech europeos con digamos, de digitales, puramente digitales, con Deep, quizá lo conocéis ya, ¿no? Y decían que la tier era bastante similar, es decir, que los proyectos Deep Science tardan más tiempo en madurar, pero luego cuando lo miras en términos de tier es bastante similar, con lo cual la inversión es buena, ¿no? Hay inversión, o sea, no es simplemente el hecho de dar dinero y perderlo, sino dar dinero para que esto vaya bien, ¿no? Este sería el primer comentario, ¿no? Y tratar de utilizar un lenguaje más financiero, ¿no?, para convencer a estos inversores que se meten en este negocio, ¿no? Y el segundo comentario que quería hacer es que, a colación de lo que has dicho, las cosas que se hicieron en Estados Unidos en el año 78, 79, ¿no?, de cambiar una ley, ¿no? Hay otra cosa que se hizo, y esta se hizo en el año 82. Estados Unidos en el año 82 creó el Federal Circuit, que es básicamente el Tribunal Unificado de Patentes. La propiedad intelectual es un aspecto importante en los temas de Deep Science, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que hizo antes del año 82, básicamente cada uno de los estados tenía interpretaciones de la ley un poco distintas, jueces distintos, no había una homogeneización de criterios, y lo que hicieron fue, no, vamos a crear una unidad y que todos los estados de Estados Unidos de América de alguna forma se rijan por las mismas normas, con un tribunal de apelación superior que lo unificaba todo. Bueno, no digo que eso fuera el causante, el año 82, fuera el causante de toda la explosión del Silicon Valley, pero fue una de las cosas que hicieron que provocó todo esto, ¿no? En Europa, ahora, finalmente, después de no sé cuántos años de discusiones, el año pasado se ha puesto en marcha la patente unitaria europea, y no solamente la patente unitaria europea, sino el Tribunal Unificado de Patentes, que es un tribunal que es bastante similar, al menos conceptualmente, a lo que hizo Estados Unidos en el 82. Esto para mí es un aspecto fundamental, el hecho de eliminar, digamos, rigideces, fragmentaciones, que un emprendedor holandés tenga que saber de leyes alemanas de patentes. Esto es algo que no funciona, y lo que funciona es una unidad en cuanto a la interpretación de las leyes de patentes, ¿no? Entonces aquí me gustaría, hablando de política industrial, uno de los puntos importantes de la política industrial es la política de la propiedad industrial, ¿no? Y en ese punto, destacar que España ha decidido quedarse fuera, de momento, de este sistema unitario de patentes. Para mí esto es una gran contradicción, es decir, no se puede decir las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que proteger la política industrial y tenemos que favorecer que los startups y universidades españolas participen de una política industrial de universidad potente, y al mismo tiempo decir, no, pero vamos a proteger a estas pymes, a estas compañías que no saben hablar inglés, que es un poco el argumento que utilizan para que no se vean afectadas por este sistema. Con lo cual aquí el primer mensaje sería, vamos a reflexionar un poco todos sobre qué realmente le interesa a este sector español, si estar fuera o dentro de esta patente unitaria europea, que esto está arrancado ya y no va a parar. Perdonadme estas dos cosas, pero si no me olvidaba. Súper importante. Pues Fractus. Bueno, Fractus empezamos
Dos emprendedores saliendo del laboratorio, uno de ellos más del laboratorio y otro con una visión más de emprendimiento. Y conseguimos primero 1 millón de euros, que no habían euros, eran pesetas todavía. Un business angel, una persona que digamos, creyó en nosotros. Y yo recuerdo que en esa época fuimos a visitar a varios fondos de inversión más tradicionales, pero no nos entendían lo que decíamos, ¿no? Con lo cual, bueno, nos decían, bueno, te damos dinero, pero si consigues ventas te daremos más, ¿no? Es que ventas no voy a tener en 5 años, ¿no? Pues entonces no te podemos dar. Ah, pues entonces no apostamos, ¿no? Luego vino la Serie A, que la Serie A fueron 2 millones, esto lo conseguimos al cabo de 3 años, esto fueron 2 millones más, que nos vino de un capital de Londres directamente. Yo fui a buscar capital fuera de España, en España no había para esto, y fuimos a Londres, una compañía de private equity que hacía incursiones en el mundo del venture capital que se llamaba 3i, que fue nuestro inversor de Serie A, ¿no? Luego, al cabo de un año, hicimos una Serie C, que esto fueron ya 8 millones más, con lo cual llevamos unos 10 millones. Esto fue al cabo de 3 años más y al cabo de 3 años más hicimos una Serie D, que esto fueron 5 millones más. Con lo cual, más o menos el total del capital que Fractus ha tenido que levantar para hacer nuestro proyecto son unos 20 millones de euros, que a esto le tenemos que sumar el capítulo soporte público, fundamental en nuestro caso, porque fue lo que nos dio energía, digamos, y ánimos, ¿no?, para seguir luchando. Y aquí tengo que mencionar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a ENISA, el CEDETI, o sea, todas estas instituciones de forma agregada a Fractus le han otorgado entre préstamos y subvenciones 10 millones de euros más, con lo cual estamos hablando de 10 más 20, 30 millones ha sido total capital que se ha tenido que invertir en Fractus para que luego desarrolláramos nuestra compañía y llegamos a tener el éxito que hemos tenido. Con lo cual sí, es complicado, es difícil y ojalá hubieran habido en esa época instrumentos más cercanos, porque yo tuve que buscar el capital en Londres, en Estados Unidos y en España el apoyo público fue fundamental, pero el equity no. Una pregunta, ¿cuánto tardasteis en llegar a un punto de equilibrio, a break-even? O sea, ¿cuánto dinero hizo falta así a plumazo, así? O sea, hasta que tu compañía estuvo consolidada y empezasteis a llegar a autofinanciaros, ¿cuánto tuvisteis que levantar? Aquí tuvimos el break-even contable. Con nosotros lo que hacíamos era imputar a gasto todo el I+D. O sea, no creamos activos ficticios, con lo cual esto de alguna forma, realmente con criterio de cash flow, que es aquí quizá el importante en este sentido, ¿no? 10 años tardamos. Es decir, desde el año 99 que arrancamos con la compañía, no fuimos cash flow, el primer año de cash flow positivo fue en el 2009, 10 años más tarde. Con lo cual aquí veis la cantidad de dinero y de convencimiento que tuvimos que utilizar para convencer a nuestros inversores de capital privado que esto iba a ser rentable, que tenían que seguir apostando. Y 10 años, o sea, la respuesta son 10 años. Eso sí, una vez superado, es decir, en tecnologías Deep Tech, al menos en mi experiencia, cuando llegas a ese momento, o sea, es bastante rápido. Luego al final, no es que en el segundo año de break-even tuviéramos un 20% más de profit, no, es que igual lo multiplicamos por 3. Es decir, cuando llegas a ese momento de travesía del desierto larga, luego ya el resurgimiento es mucho más, agresivo que en otro tipo de tecnologías, ¿no? ¿Y cuántos empleados sois a fecha de...? Nosotros ahora somos 25 empleados. En el momento en el cual tuvimos que, la compañía ha tenido básicamente 2 fases. La primera fase ha sido la de la introducción de la tecnología en el mercado, y para eso tuvimos que no solamente hacer el I+D y presentar las patentes, sino montar fábricas en la China y en Corea. Y aquí tuvimos un pico de unos 70 empleados en todo el mundo, sin contar los indirectos de producción. Eso eran 70 empleados. Cuando ya tuvimos el éxito tecnológico, pasamos a un modelo de negocio más de ofrecer licencias, patent licensing, que esto no lo podíamos hacer al principio porque la tecnología no estaba implementada. Primero tuvimos que hacer una fase de market fit y de convencimiento del mercado. Ahí pudimos reestructurar nuestra organización de capital y bajamos de estos, no hacían falta tantos ingenieros y tantos empleados, con lo cual reorganizamos nuestra compañía. Actualmente somos unos 25 empleados. Muy bien. Genial. Bueno, pues para que veamos un ejemplo de qué hace falta para que una compañía de Deep Science, ¿no? Exista y se asiente y sea una referencia mundial, porque
Hay un dato que creo que no lo ha dicho, pero yo lo voy a decir porque lo he leído por ahí, que es que el 80% de las antenas de teléfonos móviles que usamos en el mundo, o un dato muy grande, son de ellos, son de Fractus. Es decir, Samsung, Apple, todos estos utilizan su tecnología para que podamos hablar y no tengamos un aparatajo enorme como en las películas de los 80, ¿no? Que hablan con un teléfono así, con una antena así muy visual. Pues ellos hacen que en el mundo, después de todo ese dinero invertido, en el mundo podemos tener unos teléfonos móviles que nos quepan en el bolsillo sin que sea una antena muy aparatosa, ¿no? O sea, que ese es el tipo de compañías que España debería tender a hacer, ¿no? Entonces, muy interesante vuestro caso. O sea, me gustaría, al hilo de lo que ha comentado él y de cómo han surgido desde vuestras experiencias particulares, pues vuestras impresiones. ¿Echáis en falta más Fractus en España? ¿Os gustaría en vuestros respectivos negocios? Porque hay un dato que es interesante que me comentó Nuria ayer, ¿no? Es que en España, bueno, el negocio que tienen ellos, el 60% de las patentes viene del sector público. Es decir, joder, que pocas patentes se genera el sector privado. Yo he hecho en falta, que se habla mucho del sector público, ¿no? En más inversión de I+D, pero he hecho en falta el sector privado español, ¿no? Que empiece a dar el cambio a, oye, que yo tengo que hacer esa transformación de tecnologías profundas y no parece que esté sucediendo, ¿no? Os voy a leer la estadística, porque como estoy cegata me pongo las gafas y lo leo bien. No tenemos estadísticas todavía de la Oficina Española del 23, pero las del 22. Los 18 primeros solicitantes de patentes europeas presentadas en la OEPM, de los 18, 7 son universidades, centros públicos de investigación, y los demás, salvo una, que es una empresa española, todas las demás son filiales españolas de compañías multinacionales, ni una. En cuanto a las patentes españolas, de los 17 principales solicitantes, todas son universidades o centros públicos de investigación, CSIC, y solo hay una empresa que es SEAT, que bueno, vamos a considerar que es española aunque pertenezca al grupo Volkswagen. Es una barbaridad. Y creo que al hilo que me han entrado ganas de intervenir con lo de la patente unitaria, yo no puedo estar más de acuerdo. Y además yo creo que es un problema de justo el sector de los agentes de propiedad intelectual, que no quieren que la patente unitaria salga adelante. Nosotros estamos pidiendo a gritos que eso salga adelante, porque es la única manera de que nuestras startups, nuestras pymes puedan de verdad competir, porque el ahorro de costes es brutal. No hace falta tener, y eso lo hemos hablado mucho Almudena y yo, una cartera de patentes enorme. Tienes que tener una cartera de patentes bien hecha. Y tienes que tener con las subvenciones, por un lado, y para tus inversores, unas patentes bien construidas. Eso es hablar de estrategia de EPI. En el informe que hemos publicado con Cotex sobre soberanía tecnológica, que trata no eso, sino los aspectos de EPI que impactan en eso, hablan precisamente de que hay que aprovechar las oportunidades. Ahora mismo, viendo los PERTES, en las convocatorias de los PERTES, en ninguno de ellos se regula igual, ni los conceptos que son subvencionables de EPI, en muchos ni se mencionan, en otros se mencionan, en otros no, ni para qué sirven dentro del proyecto. Porque una estrategia de EPI lo que hace es que de verdad tú puedas ser más competitivo y escalar tu modelo de negocio. Y bueno, si encima estamos viendo que los que lo solicitan son universidades, pues aquí está claro que hay una distopía. El otro día me preguntaron ellos, ¿qué es una distopía? Digo, pues esto. No, eso no se lo he dicho porque no lo entienden, pero será lo siguiente que les cuente. Entonces, tenemos cosas por hacer. En el tema de EPI es muy importante toda la información que ya sé que no es la única, pero la información que arrojan las patentes es buenísima para elaborar estrategias de negocio. Ya no te hablo solo de estrategias de EPI. La estrategia de negocio va muy alineada a la estrategia de EPI. Tengo que saber si tengo libertad para operar en un país y no meterme en Estados Unidos si sé que voy a tener un conflicto, o entrar con ese riesgo minimizado porque tenga ayuda para afrontar un posible pleito, ¿no? Hay que, por ejemplo, avalar seguros. Nosotros lo intentamos una vez, luego no nos fue muy bien, pero lo intentamos, sacar un seguro de EPI que fuera un seguro de cobertura jurídica para que las pequeñas startups pudieran ir fuera de España con cierta seguridad. Tenemos que hacer informes de infracción para saber si nuestra tecnología tiene pues esa libertad para operar en determinados mercados antes de tomar una decisión hacia dónde ir. Esa información nos la dan la base de datos de patentes. Y si esa vigilancia tecnológica hacemos interna en nuestros modelos de negocio, vamos a ser capaces de ser más competitivos. Pero claro, luego, de nuevo, si la subvención no me contempla esto, pues no lo hago. Entonces hago una patente mala, que no sea fuerte, o hago muchas patentes, que es peor todavía, hago muchas patentes que luego cuando llegan los inversores ven que no tienen la solvencia, ni son lo suficientemente fuertes, ni son lo suficientemente potentes. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer
Patent Pools, que eso es una idea de nuestro consejero estratégico en aquellos sectores que pensemos que sean relevantes, porque a veces hay patentes sueltas que convergen entre sí o son muy complementarias. Iniciativas podemos hacer muchas, se necesita, como decimos, un poco de voluntad y continuidad, y sobre todo que nos apruebe la patente unitaria, que yo creo que ya hay voluntad y lo veo muy cerca, muy cerca, muy cerca. Así que tenemos que entrar en ese sistema sí o sí. Yo me gustaría, además, al hilo de lo que han comentado ambos, contaros un poco más en detalle sobre cómo una gran corporación, en mi visión, tiene que tratar de hacerlo, ¿no? Hay mucho capital privado en las corporaciones y yo creo que tenemos una responsabilidad no solo industrial, sino también social, el seguir impulsando todo esto, ¿no? Nosotros básicamente tratamos de articularlo a través de una aceleración de startups, pero hay dos caminos. Hay un camino del Venture Capital, hay compañías, corporates que tienen su propio Venture Capital y pues trabajan como estos fondos, tratando de, sin necesidad de pilotar o acelerar soluciones reales, el poner cierto capital y si pongo en 10, pues acertaré en 2 de 10. Esa es una forma de hacerlo, hay multitud de vehículos en ese ámbito, pero luego hay otra forma que, bajo mi punto de vista, es compatible, lógicamente, es complementaria, aporta mucho valor y es la que estamos tratando de impulsar en Cepsa, ¿no? Que es, además de la inversión, el pilotaje de soluciones. Hay muchísimas startups, y ahora os cuento el ejemplo de un par de ellas, que necesitan en esos inicios, en esos 5 años en los que Fractus no tenía quien le acelerase, porque no iba a tener un plan de negocio que le sustentase el retorno, el confiar de manera valiente en ese tipo de compañías para que la corporación, si se equivoque barato, lógicamente, pero es que una startup para una corporación es barata. Es un equívoco barato o un acierto barato, por supuesto. Y ese pilotaje pasa por una aceleración que pueden ser unos fondos para ellos poder nutrirse de infraestructura, de esas plantas piloto que son necesarias, que en el ámbito digital no existe ese concepto, pero en el ámbito de la tecnología necesitas pilotar a escala, en nuestro ámbito energético, vatio, kilovatio, para poder pasar al megavatio o al gigavatio. Y luego la capacidad de la corporación de poder escalar. Ayer estuve en Leganés viendo una startup en el ámbito del almacenamiento de energía. Y diréis, ¿y cómo Cepsa va a sustituir el petróleo? Pues imaginaros lo complicado que es esto, ¿no? Al final el refino es una actividad que tiene una rentabilidad interesante todavía. Innovar cuando uno tiene una rentabilidad interesante tiene mucho mérito, porque lógicamente uno innova cuando tiene hambre en general, que esa es otra de las razones por las cuales las startups y el emprendimiento ayudan al mundo investigador también a compartir ese hambre por emprender y por generar riqueza y valor, ¿no? Y esta startup ha invertido en su propia planta piloto con mucho esfuerzo, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica, y llega un momento en que necesita esos años porque es Deep Science. Ellos están tratando de migrar a una estructura tremendamente versátil en el ámbito de las baterías, lo que sería la tecnología de las baterías de flujo y de los supercondensadores. Entonces, para dar soluciones más allá de esas baterías chinas que nos están nutriendo el mercado eléctrico, sobre todo el del automóvil, pero también el mercado de la energía, con soluciones tremendamente baratas, basadas en el ion litio, que además el litio, ya sabéis que es un recurso natural que tiene cierta cuestionamiento desde el punto de vista de su sostenibilidad a futuro, ¿no? Entonces, es una idea magnífica y tienen una planta piloto que han conseguido llevar adelante. Y necesitan más inversión. Necesitan más inversión porque no han conseguido dar con la solución técnica. Tienen 2 patentes, pero necesitan trabajar la siguiente. La corporación tiene, bajo mi punto de vista, la responsabilidad de invertir en ese tipo de tecnologías, en ese tipo de startups, para tratar de caminar y de ayudarles a sobrevivir esos 5 años. No canibalizarles el negocio, porque lógicamente esta compañía después venderá sus baterías a todas las energéticas si es exitosa,
Pero bueno, en ese sentido, Cepsa a futuro, pues igual, si es exitosa esa compañía, comprará las baterías más baratas que nadie. Bueno, pues es una forma de intercambiar, no canibalizarles, acelerarles y sobre todo ayudarles, porque ese dinero que ellos necesitan, que ahora puede ser pues entre medio y 1 millón, no más, a una gran corporación le supone muy poco dentro del presupuesto que tiene la gran corporación en innovación, ¿no? Y esa es una reflexión que yo creo que es importante, además de la generación de patentes, que también a mí lo que me gustaría es que Cepsa consiguiera el reto que nos estamos planteando de que otros generen patentes para que Cepsa tenga su caso de uso. En esos ratios no sabrá Cepsa, saldrán estas compañías, pero serán en el beneficio de Cepsa y también en el beneficio del sector, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que para que os suene, y por curiosidad, en lo que estamos invirtiendo ahora mismo son en startups, invirtiendo y acelerando, que son conceptos diferentes. En startups, en el ámbito de las tecnologías en electrólisis, hidrógeno verde, combustibles verdes. Sabéis que Cepsa tiene mucho negocio en el ámbito de los combustibles, en los biocombustibles, en los Sustainable Aviation Fuels. El sector de aviación para nosotros es súper interesante y hay muchísima tecnología española que se está desarrollando en este ámbito, ¿no? Y luego en la movilidad sostenible. Tenemos la red de infraestructura de estaciones de servicio y, lógicamente, queremos convertir esta estación de servicio del futuro con las tecnologías no solo eléctricas, sino también de hidrógeno, ¿no? Y esta startup de Leganés, no quiero tampoco mencionar su nombre hasta que no formalicemos la aceleración, que estamos en ello, pues la realidad es que puede revolucionar el cargador de futuro por ser, a través de esta tecnología, ultra rápido, o puede darnos una solución para tener una batería a escala real, pues que sea competitiva con respecto a las que Tesla está ahora mismo montando pues para otras utilities en Australia o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿es un sueño? Bueno, puede serlo, pero si no invertimos en ellas ahora, no lo vamos a saber, y es tecnología española, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la corporación tiene mucho que hacer, sí, además de lo que serían. ¿Y corporaciones industriales en España cuántas tenemos? Muy pocas. Muy pocas. No sé si las cuento con estas manos, pero doblemente con estas manos las cuento. Entonces, bueno, pues también a reflexión, ¿no? Yo creo que en este caso nosotros, mucha ilusión por poner todo esto en marcha e incrementar nuestro compromiso, porque creo que en el tejido industrial tenemos muchísimo que hacer. Yo, fíjate, al hilo de lo que has comentado, has dado un dato que creo es muy importante, un concepto, ¿no? El concepto del hambre. Es decir, oye, si yo no paso hambre, mi motivación es casi altruística. Es decir, oye, tengo la obligación de que la sociedad llegue a este tipo de tecnología, ¿no? Obligación moral, quizás, ¿no? Que luego realmente a futuro os interesa porque os estáis transformando y es vuestro negocio, es la energía. Entonces, fíjate, con el concepto del hambre, yo ahí metería la palanca de lo que nos puede contar Almudena, ¿no? Porque yo creo que el meter el factor del capital privado invirtiendo te da a todas las tecnologías de manera transversal ese concepto de hambre, ¿no? Porque ya empezamos a jugar con rentabilidades para inversores, ¿no? Entonces, yo le preguntaría a Almudena, ¿qué puede aportar esta tipología de inversión que hacemos en Viable a suplir unos problemas que hay en España? Primero, no hay corporates industriales, no hay. 10 habrá como mucho que puedan hacer lo que tú tienes en la cabeza, como mucho habrá 10, quizás 15. Cuando eso falta, porque en Alemania tenemos grandes industrias que están haciendo una transformación muy grande, están tirando del carro, y bueno, pues porque Volkswagen puede decir, voy a invertir 50.000 millones de euros en un cambio radical de transformación tecnológica, y lo hace, y vas otro tanto y no sé quién otro tanto, y tienes de repente 1 billón de euros moviéndose en Alemania para hacer eso que queremos hacer, ¿no? Entonces, la pregunta que yo haría, Almudena, es que en España, en nuestro ecosistema, ¿qué valor añadido, qué diferencia generamos, qué ponemos nuevo en juego cuando hacemos inversiones del concepto de Science Equity? Bueno, pues yo creo que ya para resumir y rápidamente, yo creo que el capital privado es una pieza que tiene que jugar en este ecosistema. Es decir, yo creo, Rubén, si estarás de acuerdo, que tu estrategia de IP ha sido la que te ha permitido ahora tener un modelo de negocio, porque si no, a lo mejor ahora el modelo de negocio de patent licensing no es posible si a lo mejor no tienes detrás. Ahí está colación lo de Nuria. Por otra parte,
decimos 10 años en desarrollar la tecnología, pero ¿cuánto tiempo has tardado en levantar las rondas? ¿Cuánto tiempo se ha tardado en cosas que no deberían de haberse tardado? O sea, si tú hubieras sido tu tecnología pim, pam, 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 con los recursos, con el foco, pues se acortan mucho los tiempos. Entonces, yo creo que aquí lo que hace el capital privado es, por una parte, reducir tiempos, porque el dinero tiene que estar disponible, y por otra parte, trabajar muy de cerca. Nosotros trabajamos muy de cerca con corporaciones en España y con corporaciones fuera. Y eso es fundamental, porque para cortar tiempos en Deep Science se necesita dinero y se necesita tractores, empresas tractoras. Y las empresas tractoras son empresas, corporaciones grandes, que estamos en un momento muy interesante, porque como ha dicho, no es por buenismo. O sea, la regulación les está apretando, los clientes, las tendencias de clientes les está apretando, y entonces tienen que cambiar sus modelos de negocio, tienen que cambiar sus líneas. Entonces están buscando nuevas soluciones. ¿Y eso dónde está? Son empresas startup, son empresas nuevas que te pueden dar esas soluciones. De hecho, aquí tenemos una de nuestras startups, AD Particles, la verdad que estamos muy orgullosos porque es una empresa surgida del centro de investigación, surgida, ¿verdad, Ismael?, de estar ahí en el laboratorio cacharreando y decir, ¿y esto para qué? Y vimos que había una necesidad, iba a haber una necesidad futura en el mercado de la cosmética, de hacer filtros que fueran sostenibles y que tuvieran una alta protección. Esto hace años, pues todas las grandes empresas industriales que desarrollan filtros solares para las cosméticas no lo tenían en mente. Pero ahora, ¿qué les está pasando? Que les están, pues está habiendo problema que en Hawái se está destrozando todo el ecosistema marino, se están poniendo freno a la regulación cada vez más, freno a las nanopartículas, freno a ciertos químicos, producen alergias, producen daños tanto al medio ambiente como a las personas. Entonces, las grandes empresas están buscando nuevas soluciones. Surgida de un centro de investigación del CSIC, una empresa madrileña que tenemos con su planta, vendiendo a nivel internacional en un montón de países a las mejores empresas del sector cosmético. Es posible. ¿Y eso cómo ha sido? Porque hemos tenido capital privado para invertir, porque hemos trabajado con corporaciones que nos han ayudado a acelerar, y porque también hay una estrategia detrás de propiedad industrial que ha permitido ahora que tengan una fuerza y que cuando van a un cliente digan, no, es que esta gente tiene algo único, que tengo que trabajar con ellos. Entonces, pues yo creo que es poner la rueda en movimiento. Eso es. Bueno, yo creo que ya queda poquito. Entonces, si os parece, os pediría una rueda de conclusiones, ¿vale? Yo me atrevería, si queréis empiezo yo para daros un poco de ellas, luego hacéis las conclusiones que os da la gana, por supuesto. O sea, yo la conclusión con la que me quedo empezaría con el dato de que en España los menos de 30 años están teniendo más del 50% de ellos unos problemas demasiado grandes a la hora de planificar su vida desde el punto de vista del trabajo que van a tener, los salarios que reciben, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en España tenemos la obligación de tomarnos esto muy en serio, de lo que estamos hablando, y tenemos la obligación de hacerlo bien. Y la realidad está que a día de hoy, aunque tenemos muchos elementos y tenemos ejemplos de éxito y un corporate y una compañía como Fractus que ha salido y Almudena que ha sido capaz de poner en marcha Available Capital, y que tenemos otros actores esenciales como Pons que son capaces de añadir muchísimo valor añadido, de aportar mucho valor añadido al ecosistema, mi radiografía sería que como que es una casualidad, de casualidad estamos por aquí, ¿no? Que estamos muy a rebufo de lo que pasa en el resto de Europa, en Estados Unidos, y que no hay una estrategia dirigida, oye, en España tenemos que ir a este modelo, ¿sabes? Entonces, echo de menos que se potencie estas 4 cosas que tenemos encima de la mesa, lo mejor que pueda aportar cada uno de ellos, y que se tome en serio, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad para el futuro de nuestro país, ¿no? Esa es un poquito nuestra conclusión. Mucha luz, tenemos aquí 4 luces estupendas que nos alumbran, pero tenemos que ser muy fuertes para que la sombra no apague estas luces y al final pues gane la luz, ¿no? Un poquito. Un poco sería mi conclusión. Entonces os pediría a vosotros 4 un poquito conclusiones, ¿no? Para que nos llevemos a casa algo sobre lo que reflexionar. Entonces, Rubén, te ha tocado. Yo. Vale. 2 ideas. La primera es un dato, por si aquí hay algún inversor que tiene ganas de invertir en este tipo de cosas y le estamos haciendo dudar.
el caso de Fractus, ¿vale? El caso de Fractus, nosotros con estos 20 millones de capital privado de inversión hemos generado ya cerca de los 250 millones de ventas, de resultados, y camino de los 300, con lo cual si te sale bien, te sale bien. Te sale bien, te sale bien. Con lo cual animar aquí a los que quieren invertir en los Fractus del futuro con estos datos. Y el segundo, la importancia del Science Equity es algo que puede afectar a la mentalidad que hablábamos al principio. ¿En qué sentido? Que cuando tú estás esperando a recibir tus subvenciones para seguir investigando, piensas en, bueno, ¿y qué tengo que hacer para conseguir la siguiente? ¿No? Pero no estás pensando en crecer tu compañía, en llegar al mercado, en hacer una IPO, en hablar con muchos más clientes, estás pensando en investigar. Y eso está bien, pero si queremos montar spin-offs, el tema del equity te da una disciplina que no te la da el gran en buscar rentabilidad, en buscar que tu compañía valga más, en buscar más clientes, en preocuparte por las áreas de ventas y de gestión. Y esto es algo que no solamente es dinero distinto, o sea, es dinero, pero es dinero que lleva implícita una mentalidad completamente distinta. ¿Qué hice yo? Yo en Fractus, cuando arrancamos el proyecto inicial, existía el camino de ir por las subvenciones y quedarnos como algo universitario. Pero ahora que lo pienso y con el tiempo, y yo de alguna forma busqué a ese inversor de equity, que era un private equity, venture capital, porque precisamente sabía que eso iba a generar un cambio en la compañía, más allá del dinero. Y ese cambio implicaba en que, bueno, nos obligaría a dimensionarnos, a buscar las salidas más importantes. Por lo tanto, financiar estos proyectos sí, pero no financiar solamente con subvenciones importantes, sino el equity no es más dinero, sino que es dinero distinto que te ayuda a progresar. Quizá yo diría que estos son los temas importantes a considerar. Interesante. Bueno, yo me gustaría, digamos, sobre todo incidir sobre algo que se ha dicho hoy en esta mesa. Estamos en el mundo de la inmediatez y lo digital es inmediato, pero para poner en valor este tipo de compañías, pequeñas o grandes, y a todos los que están interesados en el Deep Science en general, ¿no? Que además me encanta que ya lo llamemos de alguna manera, porque cuando uno la bautiza es que ya tienen una identidad, y yo creo que necesitaba una identidad. En este mundo de la inmediatez, todo lo digital fácil, de fácil CAPEX, de fácil inversión, de fácil retorno, parece que nos está, ¿no? Invadiendo. Perdona una puntualización, perdón que te interrumpa. ¿Es el mundo de la inmediatez o es el país de la inmediatez? Porque nosotros, cuando hablamos con otros países, nos da la sensación que están pensando en eso que estamos hablando nosotros cuatro a nivel bastante amplio, ¿no? Pero puede ser, pero en cualquier caso, lo que justo iba a decir es que efectivamente en este entorno de la inmediatez en el que parece que ahora todo tiene que ser rápido, el poner en valor el Deep Science, que requiere tiempo, es una oportunidad que tiene este país, porque tenemos el conocimiento, hemos trabajado mucho a través del grant por darle la vuelta y ver una oportunidad. Lo importante para poder llegar a realmente repercutir negocio a partir del Deep Science es tener el Deep Science ahí, y lo tenemos en España, y eso es lo que creo que es más importante. No voy a decir que sea sencillo, pero es que solo nos falta convertirlo en negocio, ¿no? Y no es que eso sea fácil, pero creo que es una peor situación tener un sueño de negocios que están basados o fundamentados en tecnología que no existe porque no se ha tenido la paciencia de poder invertirla o trabajarla, ¿no? Esto creo que es una situación, diréis, joder, pues visto así, bien, eso no significa que tenemos que caer en la complacencia, tenemos que conseguir poner en valor ese conocimiento e investigación que tenemos, pero está ahí y está latente. La amenaza ahora mismo asiática es tremenda en estas startups. Perdonad. Les están queriendo hacer ofertas para que se vayan a sus países, a China, para tratar de captar ese conocimiento y poder ellos convertirlo en negocio. Esto es muy evidente. Cada vez que vamos a ver una startup desde la corporación nos lo cuentan. Y ellas intentan aguantar en España porque es su país y porque quieren repercutir la riqueza aquí. Pero la realidad es que se lo están poniendo muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que una de las conclusiones es tenemos una oportunidad, pero esa oportunidad
hay que ser valientes y cogerla. No podemos dejarla pasar porque entonces lo que va a ocurrir es que lo van a hacer otros, ¿no? Será Estados Unidos tradicionalmente, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la zona asiática porque están absolutamente invadiendo nuestro ecosistema porque han captado ese conocimiento, que es lo que ellos realmente necesitan por otra parte. Os pongo un dato. En enero hicimos un evento con la Universidad Autónoma, Vivo y nosotros, que se llama Science for Industry. Sí. Para que os hagáis una idea, vinieron miembros del Partido Comunista Chino, una universidad china vino, había ahí tranquilamente el embajador chino vino, un evento relativamente pequeño, éramos 1.200 asistentes, centro de investigación españoles, vino gente de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Solo de Deep Science, un evento que solo se enfoca en lo que estamos hablando aquí. Pues efectivamente pues hubo un montón de revuelo, porque la Comisión Europea se rebotó al ver tantos chinos y de esos perfiles. Universidad china, el embajador chino daba un discurso de somos buenos, no os preocupéis, no tengáis miedo, y miembros del Partido Comunista Chino por Madrid, en una feria que es la primera edición, y por así decirlo era andar por casa, estuvo súper bien, ojo, os la recomiendo. Entonces, bueno, para apuntalar lo que estás transmitiendo ahora, ¿no? Vale. Dos testigos. Uno, al hilo de los chinos. Los chinos son ya los principales solicitantes de patentes del mundo, el primer solicitante por algo será. Sí. Además, cuando hablábamos de eso de antes, que os decía yo de la continuidad, nosotros tendremos programas marco en la Unión Europea, pero es que ellos tienen planes quinquenales que desde que yo conozco, nosotros tenemos una oficina en Guangzhou, una persona de allí trabajando con nosotros, tienen tan bien organizado esa evolución y no han dado pasos atrás. Quiero decir que siempre han avanzado y este es el riesgo, ¿no? Entonces, otro modelo que creo que nos sirve, y un poco al hilo de lo que decía Rubén, el capital en Deep Science yo creo que es el que está ayudando a profesionalizar, porque lógicamente un investigador, en nuestro caso, le cuesta ser un CEO. Entonces, esa parte de profesionalización, de búsqueda además de mujeres dentro de ese entorno para que puedan ser directivas, lo pone el capital. Aquí mi lanza es a favor de que, y estamos muy focalizados en eso, en las convocatorias precisamente de las ayudas y las subvenciones, sigamos un poco más el modelo europeo de los distintos programas marco, en los que ya se pide en el propio proyecto una estrategia de EPI para poner en orden, tanto legalmente como a efectos de protección, todo eso que estás financiando, y ahí hay que hacer informes, hay que hacer contratos, hay que hacer análisis, hay que profundizar en libertad para operar, y que luego, por otro lado, es importante también que para que pueda llegar Viable Capital y encontrar una API relevante ahí, que haya dinero, sea un gasto subvencionable directamente la API en todos los proyectos para que estas universidades puedan hacer patentes buenas y solventes. Europeas. Europeas, además. Eso, internacionales, correcto. Sí, es muy importante la IP. Pues yo creo que me uno a lo que habéis dicho y creo que es el momento, tenemos los mimbres y es cuestión de ponernos en marcha. Lo difícil sería no tener nada o que, bueno, pues esto no le interesara a nadie. Esto es el centro, yo creo, neurálgico de las economías en los próximos años y tenemos la suerte de que tenemos las tecnologías para poder posicionarnos como un líder. Entonces, pues vamos a coger el testigo y cada uno de nosotros trabajar duro para sacarlo adelante. Bueno, entonces ya como última frasecita, últimos datos, ¿vale? Antes de despedirnos, os diré que probablemente ya lo sepáis, ¿no? Israel, antes del cambio de ser una potencia tecnológica, era un país exportador agrícola, con una economía basada en cítricos sobre todo. Corea del Sur, antes de dar el cambio industrial que dio, era un país básicamente del tercer mundo, donde la gente pasaba hambre a millones, hasta que un señor dijo esto tiene que cambiar y dedicó el 30% del PIB del presupuesto de Corea del Sur a educación, luego dio los saltos a industrialización que conocemos hoy. Y también tenemos ejemplos como, por supuesto, Singapur y Japón. Japón, antes de ser lo que es hoy, era un país productor de calculadoras baratas y juguetes malos, hasta que dijeron esto tiene que cambiar. Y mientras que Japón, en la misma época que dio el salto tecnológico, dedicó el 4% de su PIB a todo el tema de I+D, la Unión Soviética dedicaba el 7% de su presupuesto a I+D, la Unión Soviética se fue al carajo y Japón está donde está hoy porque hicieron todo esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces quiero transmitir rápidamente que en cuestión de 10 años España puede cambiar drásticamente a mejor
si las personas que están aquí hablando se les hiciera caso y se les obedeciera, ¿no? Ahí ciegamente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente pues ya cierro este coloquio, creo que ha sido maravilloso. Somos poquitos, pero matones a los que estamos aquí sentados. Y la realidad está en que, bueno, está grabado, está muy bien, espero que tenga una gran difusión. Todo. No, perdona, sí que ya me estaba yendo. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, en los asistentes, pues genial. Hola, buenos días. En primer lugar, enhorabuena tanto a Pons como a todos vosotros, que siempre se aprende un montón. Soy Óscar Melchor, soy el director de una pyme, soy generador de conocimiento. Somos una empresa de software y, por ejemplo, en 2018 2 de nuestras ideas fueron premiadas a nivel nacional. Una en la Bolsa de Madrid y otra en prevención de riesgos laborales. Voy a quitarte la razón, Belén, y te la voy a dar a ti, Almudena, porque cuando has dicho el tema de blockchain, que tiene que tener aplicación práctica, lo que en España no tenía aplicación práctica, para Israel sí. Entonces, Israel sí es quien está cogiendo nuestra patente, mientras España no. Por eso es algo que quería transmitir aquí. Y enhorabuena y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Pues a raíz de esa pregunta era lo que yo quería decir. No estoy muy de acuerdo con ligar Deep Science o Deep Tech solamente, o sea, excluir Digital Technologies. Me recuerda, hablando de patentes, en 1973, con la Convención Europea de Patentes, cuando se dijo, y se excluye el software per se. Entonces, todas las empresas de software se tenían que ir a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué esa exclusión? Muy buena pregunta. Teniendo en cuenta la transformación que está teniendo todo lo relacionado con Digital Technologies. Sí. Y creo que la confusión es el uso del software con el desarrollo del software. Y ayer, que también te estuve viendo en otro evento hablando sobre Deep Tech, se hablaba que el desafío de la inteligencia artificial era el hardware, la electrónica, la nube. O sea, yo ahí me gustaría más desarrollo. A ver, yo te comento, es muy buena pregunta. Y no es excluir, es al revés. Es poder estar. Es decir, cuando la gente habla de Deep Tech, en el 99,9% de los casos la gente piensa en inteligencia artificial. La inteligencia artificial es tan fuerte, es el momento de la inteligencia artificial que lo domina todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo importante de las palabras es cómo se usan, no la definición que se hace de las palabras. Inicialmente, cuando se definió Deep Tech, la definición original académica pura es Deep Science. ¿Pero qué ha pasado? Que el mercado no la está utilizando así. Yeah. El mercado no está utilizando la definición académica pura. Entonces, la importancia de las palabras es cómo se utilizan. ¿Qué pasa? Yo me he encontrado con un montón de empresas que me decían, es que yo soy Deep Tech y hablo con inversores Deep Tech y nadie invierte en mí porque solamente invierten en inteligencia artificial, en digital. Y yo soy inversor y cuando yo decía lo que hacía, hablaba con otros fondos y me decían, yo también soy Deep Tech. Claro. Y me decían, yo invierto en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que lo industrial no evoluciona como la inteligencia artificial. Entonces, esa es la primera diferenciación. O sea, cuando yo invierto en una empresa industrial, hay unas fases. Planta demo, planta de laboratorio, planta demo, planta venta. Hay unas fases que yo como inversor estoy dispuesta a financiar. Es como Pharma. Pharma está claro. La Pharma tiene preclínica, fase 1, fase 2. Yo no voy a invertir en Pharma porque es otro tipo de inversión. El Deep Tech es muy amplio. Entonces no es excluir, es hacer cajas. Entonces tú tienes el Deep Tech digital y el Deep Tech Deep Science industrial. No es más, no es excluir. Cuando yo voy al Deep Science, yo sé que hay un componente industrial o un componente de hardware importante. Cuando tú vas al Deep Tech digital, hay un componente más digital. Y eso lo que hace es poder situarnos en diferentes. Y después, esa es otra movida, pero esa ya no me meto, es que si nos metemos dentro del digital, ahí hay un problema, pero yo ahí ya no me meto. O sea, es Deep Science y digital. Por una parte tienes la gente, por ejemplo, Google te está desarrollando inteligencia artificial y ayer estábamos hablando con Microsoft. O sea, quien tenía al lado mía en la mesa era directora de MEA de inteligencia artificial Microsoft. Claro, el desarrollo que Microsoft está haciendo de inteligencia artificial
y va en relación con lo que tú has dicho. Tú sales al mercado y habla con empresas que te dicen que hacen inteligencia artificial. Muchas de ellas son integraciones. Muchas de ellas lo que tienen es una tecnología ya conocida o una tecnología tal y la están integrando en un modelo de negocio para poder abordar un problema en concreto, que es súper importante también. Pero no puedo compararlo con lo mío. O sea, no es lo mismo. Entonces, tienes el Deep Science, Deep Tech Deep Science, el Deep Tech digital. Y dentro del Deep Tech digital, pues tienes diferentes grados de complejidad de la inteligencia artificial, que ahí no se trata de excluir, se trata de incluir. Porque si no hacemos esto, el porcentaje de digital es tan grande que, por ejemplo, ha habido muchos informes de Deep Tech. O sea, si este no es el primer informe de Deep Tech que sale, hay muchos informes de Deep Tech. Pero si te vas a después de dónde están los datos, las empresas que han cogido, hay tanta empresa de inteligencia artificial, de digital, que los resultados no son aplicables a lo nuestro. Es una cuestión de poder especificar un poco para dar unas características comunes, dar una visibilidad de la importancia de ese nicho de inversión y el poder fomentarlo. Lo importante es dar un marco en el cual se puedan realizar políticas, se puedan fomentar que haya más inversores y para que cuando ahora me decían ayer startups, me decían, qué bien, porque así cuando vaya yo a buscar inversores Deep Tech, pues no busco Deep Tech, busco Deep Science, porque lo mío es Deep Science. Y decía, genial, porque además te digo una cosa, si no está esto claro, el tiempo que pierdes buscando la pareja, porque al final esto es una pareja, es impresionante y que te digan todo el mundo que no. Al final dices que esto no lo quiere nadie. No es que no lo quiera nadie, es que lo quieren los inversores Deep Science, que no son los inversores Deep Tech en general. Entonces es incluir, no es excluir. Y te doy un ejemplo práctico en el caso, por ejemplo, de Cepsa. A medida que desinvertimos en negocio petrolero y tenemos que invertir en otra cosa. ¿En qué cosas? Pues lo he mencionado antes, cargadores eléctricos, hidrógeno verde, biocombustibles de segunda generación, biocombustibles hechos a partir de plásticos, es decir, tecnologías que requieren que invirtamos en esas startups. La inteligencia artificial, por ejemplo, ¿es necesaria? Claro que es necesaria, pero no es suficiente. Con digital no hacemos transformaciones industriales. Lo que hacemos es una transformación digital, eficientamos las operaciones y encontramos mejores tiempos. Pero para diversificar en producto, para diversificar en un producto diferente, en un negocio diferente, lo digital no es suficiente. Entonces, no es que estemos en el ámbito del Deep Science evitando lo digital, pero como eso ya existe, como eso ya es la moda, porque la realidad es que ahora, y después de lo digital va a empezar, o sea, después de la inteligencia artificial, ahora es la computación cuántica y pasado mañana será la siguiente, ¿no? Lo que un poco estamos tratando es de elevar, bautizando con un nombre concreto, que a mí me parece una idea maravillosa, lo que son esas compañías como Fractus que desarrollan producto industrial o tecnología que repercute en un producto, en un negocio. Además, lo digitalizaremos, pero no es solo lo digital lo que nos va a permitir, ¿me entiendes? Pero por eso estamos así hablando. Muy bien, gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces yo creo que ya si queréis lo damos por finalizado. Esta estupenda mesa redonda, con gente con tanto criterio en esto que estamos hablando, ¿no? Está grabada. La mesa y el coloquio que hemos tenido todos y la presentación del informe, que os animo a que lo difundáis, ¿no? Porque es muy necesario esta transformación industrial de nuestro país y de Europa, no solo de España, ¿no? Y espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido con este equipo de bestias de lo que están hablando cada uno en sus respectivos campos, que es muy difícil tenerlos aquí sentados, ¿no? Y para mí es un honor estar aquí con ellos dirigiendo esto, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.